Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a explicar, a tratar de explicar un poquito el conflicto que tiene Ucrania. Ya habíamos hecho un video anterior donde pues estábamos tratando de explicar a través de la historia cuáles son los acontecimientos, por qué esta gente tiene ese comportamiento, por qué los países eh, tratan de lesionar a otro país que nada más por tener el mal de la geopolítica, de la geografía, de estar en un lugar estratégico, le pasan a molar por generaciones y generaciones lo que le está pasando a Ucrania. Cuando nosotros vamos viendo toda esta complejidad y tratando de explicarnos cuáles son los intereses que están llevando a que estos países estén pasando por esta situación y que lo vemos tan compleja y la gente que está involucrada en esta situación, cuáles son los intereses reales que persigue. Toda esta situación que nos lleva al concepto de esa situación de ser las guerras una forma inútil, una forma que no está solucionando nada y que a través de la historia no hemos aprendido, porque debemos aquí ver y estudiar si realmente lleva a algún lado o tener que defender los conceptos pacifistas, que es en realidad lo que nos podría hacer. Y aquí entraría la pregunta, ¿para qué sirve la OTAN en este momento? Esa es una pregunta obligada que se tendrían que cuestionar, pues muchas personas, aunque ya lo han hecho personajes que comentan cuál es la función ya de esto. Si aquí habíamos visto que en los momentos que se hizo la OTAN era para sacar todos los armamentos nucleares de esa época, pero ya no estamos en esa situación. ¿Cuál es la función de la OTAN? Ese desarme de la antigüedad de toda la Unión Soviética, donde tanto Gorbachev como Khrushchev van tratando de desactivar toda la Unión Soviética, porque en realidad ese era el miedo que tenía Gorbachev y que va a venir Khrushchev y lo va a deshacer al final de cuentas, en la que aquí vamos viendo cómo todo a través de ese río revuelto se empiezan a hacer todos estos estados nacionales e independizarse tanto Lituania, Estonia y Lituania. Aquí aprovechan y todo lo que abarca todo lo de Bielorrusia. Vamos viendo todo ese desarme y vamos viendo las estrategias que van haciendo y que se van tomando en la actualidad. Ahorita Putin está agarrando una táctica que ya se había agarrado desde épocas pasadas. ¿Cuál es esta táctica? La táctica de la que estamos viendo es esa rusificación que se ha hecho siempre, que la había empezado desde Catalina la Grande y después lo llevó a continuidad Pedro el Grande, aunque fue en diferente orden. Primero fue Pedro y después fue Catalina, pero al final de cuentas lo está haciendo otra vez Putin. Esa expansión, ¿de qué estamos hablando de esa rusificación? Donde llevan a un grupo de personas y la implantan en un lugar y automáticamente van a poner gente dirigente para que se haga estas cosas. Todos estos antecedentes históricos que van a hacer tratando de quebrar el nacionalismo y en la que vamos a irnos dando cuenta cómo se van a ir sembrando esos enclaves y que van a servir para hacer los movimientos desde adentro. Aquí todo este expansionismo que había hecho desde la época de Stalin y que había hecho trasladado a todo ese, cuando Stalin estaba, había hecho un movimiento para trasladar y volver al campesinado colectivo una forma obrera y que en eso se justificara toda esta situación que había hecho en aquella época el traslado de mucha gente defendiendo pues a esos lugares que ellos querían apropiarse, que querían expandirse y que aquí quería convertirlo Stalin en una revolución obrera, pero su finalidad en realidad era la invasión.
Y aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo todos estos enclaves que tenían características de religiones tanto cristianas como musulmanas, que habían tenido a cabo en todo lo de Azerbaiyán, y todo ese conflicto que va haciendo de Karabaj, de Arno-Karabaj. Toda esta situación que yo les comento ahorita, que lo vemos, que parece historia, pero que se está repitiendo en Ucrania. Todo esto viene desde atrás, todo esto viene de esos pactos, de esos desacuerdos que no fueron respetados y que aquí lo único que va haciendo es todo un deterioro a través de la historia, y va a pasar que ahorita ni la OTAN respetó no meterse a Rusia. ¿Y qué está haciendo? Había un tratado donde decía que él no podía ya meter a ningún estado, a ninguna república, porque eso fue uno de los movimientos que tuvo Rusia, que convirtió en repúblicas, y en la actualidad hay más de 100 repúblicas que están en Rusia, en la cual se están tratando de independizar, y que la OTAN está permitiendo que se involucren. Y ese era uno de los tratados que no respetó la OTAN, ¿sí? Queriendo meterse a Rusia. ¿Por qué si el tratado ya había sido eso? ¿Y qué está pasando con Rusia? Él había hecho un tratado de no meterse con Ucrania y tampoco lo respetó. Y aquí vamos viendo cómo Ucrania tampoco respeta la situación que se le había hecho de que tenía que, ya habíamos visto que Ucrania lo habían lesionado cuando le habían prohibido hablar el ucraniano, y que tenía que tener una lengua rusa soviética en la que formaran parte de esas situaciones. Fue lesionada, pero también tenía compromisos, y cuando se le reclama a la OTAN por qué hace eso, dice, lo que pasa es que ellos quieren, ¿sí? Y entonces aquí le dice Rusia, usted responsabilícese del tratado que hizo, pero tampoco él lo llevó. Fíjense en que ahorita, por desgraciadamente, no tenemos tiempo de expandernos en este tema, pero aquí lo que estamos viendo es que el problema que tiene Ucrania es no haber respetado los tratados que hicieron, y esa expansión. ¿Quiénes son culpables? Los tres. Los tres son culpables de estar llevando al mundo a tener una guerra después de haber salido de una pandemia. ¿Cómo está esa situación? Si nosotros ahorita, todo el mundo tratando de sobrevivir de una pandemia, y luego nos echan una guerra, ¿cómo se les ocurre en este momento hacer un expansionismo? Pues esto ha sido todo por hoy, y haremos otro próximo video de ver en qué tratado no cumplió Ucrania. Que pasen un buen día, y esto ha sido todo por hoy.